Hola, docente y compañeros, les saluda Laura Martínez. Estoy presentando esta exposición para mi actividad 2 de Fisiopatología de los trastornos más comunes del sistema renal-excretor de la unidad 2 de la asignatura Fisiopatología aplicada 2, en donde se hablará de la lesión renal aguda y sus generalidades. Vamos a empezar por decir qué es esta lesión. Es una deficiencia repentina de la función renal que origina la retención de productos nitrogenados y otro tipo de desechos que no son eliminados en circunstancias normales por los riñones. Por sus siglas en inglés se conoce como AKI, Acute Kidney Injury, conocida anteriormente como insuficiencia renal aguda. Hablemos primeramente de sus manifestaciones diagnósticas, las cuales son tres: el incremento en la concentración de nitrógeno ureico sanguíneo o BUN, Blood Urea Nitrogen, el incremento en la concentración plasmática o sérica de creatinina, SCR serum creatinine, o bien por ambos factores, estando acompañados normalmente por la disminución en el volumen de la orina. Al hablar de la epidemiología que tiene esta lesión, pues a este respecto representa entre un 5 y un 7% de los internamientos en unidades de atención aguda de hospitales y hasta un 30% de admisiones en la unidad de cuidados intensivos. De hecho, está vinculada con un riesgo mayor de muerte en sujetos hospitalizados, particularmente en los cuidados intensivos, donde los índices de mortalidad intrahospitalaria pueden rebasar hasta el 50%. Situación de esta lesión en países desarrollados. Bueno, pues se hace común principalmente por las diferencias que existen entre los países desarrollados y los que están en vías de, sobre todo en aspectos tales como demografía, economía, geografía y el número de enfermedades intercurrentes coexistentes. Algunas manifestaciones son frecuentes en ambos tipos, en particular desde que los centros urbanos de algunos países pobres se asemejan cada vez a los del mundo desarrollado. Por tanto, las causas regionales son comunes en países de desarrollo, dado que existen cuadros tóxicos causados ya sea por mordedura de víboras, arañas, orugas y abejas, algunas infecciosas como el piquete del mosco que ocasiona paludismo y la leptospirosis, o lesiones por aplastamiento y rabdomiólisis resultantes como consecuencia de terremotos. Bien, vamos a hablar también de cómo se divide. Esto es en tres categorías amplias: hiperazoemia prerrenal, enfermedad intrínseca del parénquima renal y obstrucción posrenal. Hablar de la primera es un término que proviene de las raíces griegas hiper, que como sabemos denota superioridad o exceso, azo, que significa nitrógeno, y emia, que significa sangre. Esto constituye la forma más común de AKI. La fisiopatología denota, como es fácil de deducir, el incremento de la concentración de creatinina sérica o de nitrógeno ureico en la sangre, por el inadecuado flujo plasmático al riñón y por la presión hidrostática intraglomerular que no basta para apoyar la filtración glomerular normal. Las causas de este tipo de lesión es hipovolemia, disminución del gasto cardíaco, disminución del volumen circulante eficaz presente en la insuficiencia congestiva cardíaca o en la insuficiencia hepática, y la deficiencia de la autorregulación renal, como podemos ver aquí. La enfermedad intrínseca puede ser ocasionada por septicemia, es decir, la disminución de la filtración glomerular que surge a veces incluso sin que exista hipotensión franca, aunque en muchos casos de esta lesión intensa aparecen típicamente en el entorno del colapso hemodinámico que exige apoyo vasopresor. También puede ser por isquemia, donde los efectos hemodinámicos de la misma septicemia que ya mencionamos y que provienen de la dilatación arterial generalizada, mediada en parte por citocinas que incrementan la expresión de la sintasa inducible de óxido nítrico en los vasos, puede ocasionar una disminución de la filtración glomerular. Aquí los mecanismos que operan pudieran ser el exceso de dilatación de la arteriola eferente, en particular en los inicios de la evolución de la septicemia, o vasoconstricción renal. Esto sucede por la activación del sistema nervioso simpático, el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, vasopresina y endotelina. Recordemos que la septicemia puede ocasionar daño de endotelio que origina trombosis microvascular, activación de especies reactivas de oxígeno y adherencia y migración leucocítica. Todos estos factores pueden dañar las células tubulares de los riñones. Finalmente, otra causa es por nefrotoxinas, tanto endógenas como exógenas, en las que la lesión pues aparece en reacción a diversos fármacos que tienen estructuras diversas
sustancias endógenas y también por exposiciones a factores ambientales. Aquí es importante decir que todas las estructuras de los riñones son vulnerables al daño por sustancias tóxicas, que incluyen los túbulos, el intersticio, los vasos y el sistema colector. La obstrucción posrenal. Finalmente, hablar de las causas y la fisiopatología de este tipo de lesión es la etiología. Ocurre cuando hay obstrucción del cuello de la vejiga, que es la causa más frecuente de aquí posrenal y puede ser ocasionada por trastornos de la próstata como hipertrofia benigna o cáncer de la glándula, vejiga neurógena o administración de anticolinerígenos. Otras causas de obstrucción de la zona baja de las vías urinarias son coágulos de la sangre, cálculos y estenosis uretrales. Aquí, este tipo de lesión aparece cuando hay un bloqueo agudo, ya sea parcial o total, de la corriente de orina, que normalmente es unidireccional, lo cual hace que aumente la presión hidrostática retrógrada y que surja interferencia en la filtración glomerular. La obstrucción de la corriente de orina puede depender aquí de perturbaciones funcionales o estructurales en cualquier punto que esté situado entre la pelvis renal y el orificio de la uretra. Se cumplió entonces con esta actividad en donde, dimos la exposición solicitada y estaremos en contacto más adelante para presentar el momento 2 y 3 que nos solicitó el docente. Saludos, hasta luego.